Hola, buenos días. Mi nombre es Kenneth y soy jefe de producto del área oncología en Anaesthesia Medical. Hoy les voy a presentar acerca de medicina de precisión. Y quiero hacer la aclaración de que existe una superposición entre los términos medicina de precisión y medicina personalizada. Según el Consejo Nacional de Investigación, medicina personalizada es un término antiguo con un significado similar al de medicina de precisión. Sin embargo, existía la preocupación de que la palabra personalizada pudiera malinterpretarse, ¿ya? Y dar a entender que se están desarrollando tratamientos y prevenciones únicos para cada persona. En medicina de precisión, la atención se centra en identificar cuáles enfoques serán más efectivos para pacientes basados en sus factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. ¿Ya? Entonces, por esta razón, el Consejo prefirió el término medicina de precisión en lugar de medicina personalizada. Sin embargo, algunas personas aún utilizan ambos términos como sinónimos. ¿Ya? Ahora, la medicina corriente se basa en el concepto de que un tratamiento es talla única, ¿ya? O como dice ahí, one treatment fits all, ¿ya? Todos estos pacientes de cáncer de colon, aunque son diferentes, son tratados con el mismo fármaco, esperando obtener un buen efecto en la mayoría. Y por otro lado, van a haber algunos que les sea inefectivo. E incluso va a haber una pequeña parte que va a tener efectos adversos. ¿Ya? La medicina del futuro, la medicina de precisión, entiende que cada paciente, a pesar de tener el mismo cáncer, es una constelación de características diferentes y por lo tanto requieren un tratamiento diferente. Entonces tenemos diversas herramientas para poder clasificar a estos pacientes, ¿ya? A estos enfermos, no a las enfermedades, sino que a estos enfermos, ¿ya? Y poder tratarlos según sus características propias, con un medicamento que les sea efectivo. Ahora, una terapia correctamente dirigida puede lograr efectos muy positivos para la salud del paciente, como en este caso donde se administró alectinib por 6 semanas, que es alectinib es un inhibidor tirosina quinasa segunda generación, y fíjense cómo este cáncer de pulmón se redujo considerablemente. Entonces, este es el efecto que nosotros queremos lograr a través de la medicina de precisión. Ahora, por el año 2000 se hace famosa esta revisión publicada en la revista Cell, que revisa el estado del arte respecto a el entendimiento de los tumores que había hasta ese entonces. Entonces, la identificación de los hallmarks del cáncer es un paso muy importante para poder estudiar los posibles target terapéuticos que se derivan de ellos. Por ejemplo, entender que el cáncer, ya que el cáncer evade la apoptosis, que es autosuficiente y no necesita de las señales de crecimiento, ¿ya? Que es insensible a señales anticrecimiento, que puede invadir tejido y hacer metástasis, ¿ya? Tiene un potencial replicativo ilimitado y una angiogénesis sostenida, ¿ya? Estas características son las que tenemos que estudiar para poder identificar target terapéuticos, ¿ya? En ese entonces también se hace la aclaración de que eh, el cáncer se entendía por un modelo muy reduccionista, ¿ya? En donde todas las células del cáncer eran iguales. Era una masa de células malignas que crecía. Pero hoy en día nosotros nos quedamos con una visión más heterotípica, donde el tumor en realidad es un tejido, es un órgano, ¿ya? Y es un órgano complejo, funciona con muchas interacciones celulares, ¿ya? De hecho, hoy en día entendemos que hay cáncer stem cells, que son las que tienen la capacidad de hacer metástasis y que son protagonistas en la transición epidérmico-mesénquima, y tenemos células del sistema inmune interactuando, tenemos células mesenquimal-like, de tipo mesenquimal, que están conversando cruzadamente, ¿cierto?, con cáncer stem cells, etc. Entonces hay una interacción muy compleja, ¿ya? Y entender esas interacciones nos va a ayudar a encontrar mejores terapias. Luego, eh, se vuelve a trabajar el Hallmarks of Cancer, ahora titulado The Next Generation,
porque esta es una publicación del 2011 donde se hace nuevamente una revisión del estado del arte y se agregan algunos hallmarks y algunas características que permiten el desarrollo del tumor, ¿ya? Por ejemplo, de estos hallmarks se destaca la desregulación de los mecanismos energéticos celulares, la evasión de la destrucción por el sistema inmune, ¿ya? En características que permiten el desarrollo del tumor, bueno, tenemos la inestabilidad genómica y la mutación e inflamación promotora de tumores, ¿ya? Entonces aquí aparecen nuevos targets. Esto ya empieza a complementar, ¿cierto?, este esquema de targets terapéuticos posibles, donde tenemos inhibidores de GFR, inhibidores de ciclina dependiente quinasa, eh, tenemos inhibidores de telomerasa, inhibidores de factor de crecimiento vascular endotelial, inhibidores PARP, etcétera, ¿ya? Y ahora, en el 2022, ¿ya?, se publica el Hallmarks of Cancer, la New Dimensions, en donde el autor original, Douglas Hanahan, él habla de el nuevo estado del arte, ¿ya?, y cómo ha ido evolucionando esto del cáncer, ¿cierto? Y nos encontramos con que él propone nuevos hallmarks y características que permiten el desarrollo del cáncer, donde tenemos el desbloqueo de la plasticidad fenotípica, que esto se refiere a lo que es un proceso casi de desdiferenciación celular dentro de los tumores, la reprogramación no mutacional de tipo epigenética, ¿ya? Los microbiomas polimórficos y la senescencia de las células, ¿ya? Entonces, el entendimiento del cáncer ha evolucionado muchísimo, ¿ya? Así también como ha evolucionado la farmacoterapia, ¿ya? Podemos ver que antes del 2004 los tratamientos eran altamente tóxicos y se han ido reduciendo a medida de que se han ido aprobando todos estos inhibidores para mutaciones, ¿cierto? Entonces la tasa de respuesta ha ido aumentando también y la supervivencia, ¿ya? Hoy en día tenemos aprobados inhibidores de tirosina quinasa para todos estos marcadores y tenemos candidatos a desarrollar también inhibidores de tirosina quinasa, ¿ya? Fíjense cómo ha ido aumentando el número de moléculas, ¿ya?, en el tiempo. 2022 tenemos sobre 20. Y aquí, ahora hace poco, ya lo que es el sotorasib el 2020 y la adagrasib 2021 para mutación KRAS G12C principal. Fíjense cómo acá, en un esquema de trabajo, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el perfil molecular, la selección de pacientes, el tratamiento, pero hay un momento en que hay que evaluar cómo sigue ese tratamiento, cómo evoluciona, ¿ya? Y ahí es donde nosotros sabemos que tenemos las líneas de tratamiento, la primera y segunda línea, ¿ya? Y tenemos la utilización de distintos fármacos de distintas generaciones, ¿ya? Dependiendo de las mutaciones. Em, pero hay que cerciorarse de que el tratamiento que estemos dando esté funcionando. Y cuando vemos que el paciente no responde al tratamiento, cuando hay progreso de la enfermedad o cuando los efectos adversos son inaceptables, tenemos que hacer o cesar el tratamiento o hacer un cambio de terapia, por supuesto. Y ahí es donde se propone el uso de la biopsia líquida, ¿ya? Y han ido apareciendo cada vez más publicaciones y evidencias respecto a la biopsia líquida como una herramienta real, ¿ya? Con una buena concordancia con los métodos de referencia, ¿ya?, para estudiar los cánceres, ¿ya? Esto especialmente en aquellos pacientes que están complicados, ¿ya?, que se encuentran en un estado de salud complejo, en donde no es sencillo tomar una biopsia sólida, que sigue siendo el gold estándar por lo demás, ¿ya? Pero si nosotros hacemos una comparación ya entre lo que es la biopsia sólida y la biopsia líquida, nos damos cuenta que la biopsia líquida destaca por ser muy sensible, por obtenerse en un tiempo más corto, por ser solamente una muestra de sangre, ¿cierto? Mínimamente invasiva. Y el gran tropezón que nos damos acá es la validación clínica.
que yo creo que en el futuro esto se va a ir trabajando cada vez más y vamos a poder tener finalmente una validación que nos ayude a complementar la biopsia sólida con estudios de biopsia líquida y obtener un mejor flujo de trabajo para el paciente y también para los clínicos y los especialistas. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de biopsia líquida, es inevitable pensar en screening, ¿ya? Si tenemos una técnica no invasiva, altamente sensible, ¿ya? Que se puede obtener en corto tiempo, entonces, ¿por qué no utilizarla como método de screening? Y se han propuesto varias metodologías de screening para cáncer, ya no es algo totalmente desconocido, sobre todo por imágenes, por ejemplo, por ultrasonido para la vía biliar, por imágenes de baja emisión de radiación ionizante, low dosage, eh, para cáncer de pulmón. Ojalá para detectarlo en etapas más tempranas, porque el cáncer de pulmón, la gran mayoría de las veces se detecta en etapas tardías, ya cuando es más complicado tomar una decisión terapéutica para el oncólogo. Entonces, se ha propuesto utilizar, por ejemplo, esta biopsia líquida ya en el estudio del DNA tumoral circulante. Y fíjense que una cosa interesante es que si nosotros detectamos un tumor ya en etapas tempranas, sus características mutacionales no van a ser iguales a las de ese tumor en etapas más tardías. Y eso porque los tumores, ya sea más rápido o más lento, tienen un proceso de progresión, ¿ya? O sea, hay una constitución del tumor en el tiempo, ¿ya? Incluso ocurre que muchas veces la metástasis no tiene las mismas mutaciones que el tumor original, ¿ya? Entonces, si se da una situación así, con algo temporalmente tan cercano, pensemos que acá también se va a dar lo mismo. Y es así. De hecho, acá tenemos evidencia de cómo Carras, por ejemplo, en etapas tempranas está mucho más presente que EGFR, ¿ya? EGFR es la mitad de Carras. Pero luego, cuando ya tenemos una etapa más avanzada del adenocarcinoma de pulmón, por ejemplo, ¿ya? Vemos cómo Carras está tan presente como EGFR, ¿ya? De esta manera, hoy en día ya existen lineamientos para poder trabajar el cáncer de pulmón, ¿ya? Yo voy a tomar como ejemplo el cáncer de pulmón porque es uno de los cánceres mejor estudiados y bueno, nuestro tiempo es limitado hoy día para conversar, eh, pero el cáncer de pulmón es un ejemplo excelente porque se trabaja a nivel molecular por las guías nacionales, ¿ya? Y las guías internacionales también proponen el trabajo por técnicas moleculares. Específicamente, ellos dicen que un carcinoma no células pequeñas de pulmón, cuando encontramos un adenocarcinoma, deberíamos hacer molecular testing para EGFR, ALK, KRAS, ROS1, BRAF, ENTREC, omisión del exón 14 de MET y RET. ¿Ya? Ahora, PDL1 queda afuera porque se trabaja con inmunistoquímica altamente estandarizada y asociada, clones asociados a un tratamiento farmacológico. Sin embargo, todo el resto es recomendado hacerlo por técnicas moleculares, por la confiabilidad que el resultado de una técnica molecular entrega, ¿ya? Eh, Así es como tenemos muchas herramientas en realidad para poder trabajar con la medicina de precisión, ¿ya? Todas complementarias. Tenemos la inmunistoquímica, la inmunocitoquímica, citometría de flujo, por ejemplo, la hibridación in situ, el PCR en tiempo real, la secuenciación de nueva generación, ¿ya? Y yo creo que estas herramientas encuentran su nicho en algunas cosas bien específicas, por ejemplo, la inmunistoquímica, la inmunofenotipificación, ¿ya? Yo creo que es espectacular para hacer eso, ¿ya? La hibridación in situ para ver estos cambios cromosómicos más groseros. El PCR en tiempo real para mutaciones en paneles genéticos pequeños, específicos, de 1 a 7. Y, por ejemplo, cuando utilizamos secuenciación de nueva generación, ya estamos hablando de paneles genéticos más amplios. Ojalá 50 o más genes para sacarle real provecho a la secuenciación, ¿ya? Con respecto a esto, ¿ya? Me voy a centrar un poco en las técnicas moleculares basadas en PCR en tiempo real.
¿ya? Y quiero destacar la plataforma IDILA, ¿ya? Creo que nada es fácil en oncología excepto el IDILA. Yo les voy a comentar por qué. Esta es una plataforma basada en PCR en tiempo real para la identificación de mutaciones de impacto en tiempo récord y con resultados altamente confiables, ¿ya? Es súper sencillo de utilizar. Tiene un cartucho que tú cargas con un corte histológico parafinizado o con plasma, porque puede hacer biopsia sólida y biopsia líquida. Y luego de cargarlo, el cartucho es inserto en uno de estos instrumentos, en la bandeja de recepción ya de cartucho, la cierras, le das iniciar en la consola y eso es todo. ¿Ya? El proceso comienza a andar y luego, al cabo de unos minutos, tú vas a obtener el resultado. Ahora, ¿cómo nos presenta IDILA los resultados mutacionales? ¿Ya? Bueno, acá por ejemplo hay una prueba de GFR en donde nos dice que detectó una mutación, nos cuenta del cambio proteico, nos cuenta del cambio nucleotídico, ¿ya? O sea, nos entrega información detallada que ya ha sido analizada, o sea, las curvas ya fueron analizadas, nos entregan la información en una vista facilitada, ¿ya? Eh, el test más rápido, BRAF, 90 minutos, y el test más lento, un cartucho que se llama GeneFusion, que dura 180 minutos y detecta mutaciones en 7 genes, incluyendo ALK y ROS1, todo en un mismo cartucho. ¿Ya? Entonces, técnicamente yo puedo cumplir los lineamientos de la NCCN con 2 cartuchos, el de GFR y el de GeneFusion. ¿Ya? Ahora, ¿por qué además me gusta conceptualmente esta plataforma? Porque al tratarse de cartuchos individuales para cada paciente, ¿ya? No es requisito hacer batching para ser costo eficientes. La verdadera costo eficiencia se encuentra a nivel de sistema, donde la instalación de una plataforma que le confiere autonomía a una institución de salud abarata los costos de externalización, se evitan los monopolios y la centralización y se trabaja más expeditamente por el bien del paciente y el bien del sistema de salud, ¿ya? Eh, Existe evidencia, varias publicaciones, incluyendo simposios de la ASCO, que hacen referencia a la importancia de agilizar los procesos de diagnóstico para mejorar la costo-eficiencia desde una perspectiva macro. ¿Ya? Aquí tenemos 2 caminos. Lo que llamamos el IDILA Way, que lo vemos acá a la izquierda con un turnaround time de 3 días aproximadamente, y el camino alternativo, en donde podemos llegar a tener turnaround time de aproximadamente 30 días. Tenemos que entender que la forma de trabajo es que el oncólogo solicita un examen, ¿ya? Y ese examen tiene que realizarse y el resultado volver al oncólogo, ¿ya? Y si esos exámenes tienen sus tiempos individuales, en reunir toda esa información para que el oncólogo pueda llegar a realizar el tratamiento puede tardar un poco más de lo que nosotros desearíamos, ¿ya? ¿Cuál es la performance de este equipo del que estamos hablando? Bueno, en un estudio sin conflicto de intereses de grandes colaboradores en el 2021, se realizaron análisis replicados utilizando IDILA GFR con 3 cantidades de DNA diferentes. IDILA GFR generó resultados concordantes para el 90.77% de los casos con 20 nanogramos de DNA, 98.46% para 50 nanogramos y en el 100% para 250 nanogramos. ¿Ya? Lo que significa que utiliza muestras muy pequeñas y difíciles de manejar, ¿ya? La medicina de precisión involucra el concepto de hacer más con menos, ¿ya? Obtener pequeñas muestras, obtener mucha data, ¿ya? ¿Cuál es la performance de los kits de PCR? Nosotros estamos hablando de los cartuchos de vida, pero ¿qué pasa con los kits de PCR? ¿Ya? Se evidencia que los kits manejan tasas positivas de GPR del 76%. 29 muestras negativas, por ejemplo, en el estudio de colaboradores del 2020 se sometieron a disección y el 24 se corrigieron a positiva. El 53% de las muestras con un índice de contenido tumoral inferior al 10% fueron negativas, pero el 33% dieron positivo después de la disección. Incluso se han reportado falsos positivos para la iniciación del exón 20. Entonces, la calidad de los resultados es muy importante para determinar una buena terapia para el paciente. Aquí les quiero ejemplificar el trabajo por inmunistoquímica de ROS1. Esto es un fabricante reconocido anticuerpos, con una técnica estandarizada,
con una correspondencia con los métodos de referencia bastante decente para una intensidad de marcaje 3+. Y para una intensidad de marcaje 0, porque básicamente este es el negativo y este es el positivo de la técnica. El problema está en el 1+ y el 2+, porque aquí es donde se da el espacio a la subjetividad, afectando la reproducibilidad interlaboratoria. Tal vez no todos los patólogos vayan a decir que esto es un 2+, ¿ya? O no todos vayan a decir que esto es un 1+, y es en donde se complica un poco la técnica. Y el mismo Colegio Americano de Patólogos recomienda validar los resultados positivos, por ejemplo, de un ROS1 que se utilizó como método de screening por inmunistoquímica a través de una técnica molecular. Entonces, nos damos de repente una vuelta, ¿ya? Además, hay que estar entrenado y saber interpretar la inmunistoquímica, porque van a haber elementos como los neumocitos tipo 2 que se van a marcar también, los macrófagos alveolares que se van a marcar, y si no sabemos identificarlos, vamos a hacer una interpretación incorrecta de resultados. Bien, quiero agradecerles mucho su atención y por supuesto que quedo abierto a cualquier duda, consultas, preguntas, y si no las pueden hacer en esta sesión, pues también los invito a escribirme a mi correo electrónico. Termino con mi declaración de conflicto de intereses y quiero darle las muchas gracias.